Sin embargo, esa idea tuvo que haber surgido de un contacto inicial con un barrilete, que quizá usted ya no se recuerda, pero esa idea quedó grabada en su cerebro. Cualquier información tomada de los sentidos se integra a nuestro sistema de conocimiento a partir de las categorías. Exactamente eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Cualquier información. Y es más, a veces ustedes ni se dan cuenta de que están percibiendo algo. Ustedes van en la calle y de repente ven que por la calle circula un vehículo que jamás habían visto. No le prestan atención. Sin embargo, su cerebro ya grabó ese conocimiento. Esas categorías, como ideas puras, le sirven al ser humano para reflejar la realidad en su conciencia, ¿verdad? De esa manera se percibe. Eso es lo que le llamamos concepto a priori. Concepto a priori quiere decir que ya tenemos esa idea antes de que podamos tener contacto con la materia. Lenin plantea que las categorías son producto de la actividad práctica y cognitiva del ser humano. Eso quiere decir que esas categorías solo pueden existir en nuestro cerebro a partir del contacto que hemos tenido con la realidad. Cuando hablamos de actividad cognitiva, se refiere a actividad de conocimiento. Se resuelve el anterior problema de cómo ubicar categorías que eran necesarias entre sí, pero a la vez eran opuestas. Escobar dice que son conceptos de máxima extensión, que se aplican a las cosas, pero a la vez son de mínima comprensión. Esto lo vimos, si se recordarán ustedes, cuando trabajamos los conceptos. Los conceptos dijimos que es cualquier idea que tenemos de la realidad. Y pusimos como ejemplo el vehículo. Un vehículo. Un vehículo de máxima extensión. ¿Por qué es de máxima extensión? Porque cuando yo digo vehículo, en el concepto vehículo caben muchos tipos de vehículos. Carros, motos, buques, trenes, aviones, patinetas, tuk-tuk, en fin, lo que ustedes quieran en vehículos. Y por lo mismo, como es de mucha extensión, es de mínima comprensión. Es de mínima comprensión porque en la medida en que abarca muchos conceptos, es muy difícil poder definirla. Aquí tenemos como ejemplo el tiempo o el espacio, porque el tiempo es un concepto, pero pueden definir ustedes el concepto tiempo. El concepto tiempo tiene mucha extensión. Igual el concepto espacio tiene una gran extensión y por lo tanto tiene una mínima comprensión. La conexión es un proceso complejo por el cual se pasa del conocimiento de los datos sensoriales a la abstracción, de lo singular a lo general. Le llamamos cognición a esa capacidad que tenemos de conocer elementos, procesarlos y crear una idea en nuestro cerebro. Un rasgo esencial del pensamiento abstracto es la formación de conceptos, de categorías. Es la habilidad para procesar datos, valorar y sistematizar la información a la que se accede por experiencia sensorial. ¿Se recuerdan cuando decimos experiencia sensorial? Se refiere al contacto de nuestros sentidos con la materia. Y la lógica dialéctica define la existencia de varias categorías. Aquí estamos viendo parejas, 6 parejas de categorías y que están relacionadas con la ley de la unidad
y lucha de contrarios. ¿Por qué con esta ley? Porque como ustedes ven, cada categoría es doble. Y en ella tenemos unidad, porque eh, cada uno de los dúos no puede existir sin el otro, pero a la vez, en su desarrollo, existe una doble. Vamos a ver entonces, a partir de ahora, estas parejas de categorías que están relacionadas con la ley de la lucha y unidad de contrarios. Veamos esencia y fenómeno. Esencia es aquello por lo cual una cosa es lo que es y no otra cosa. Digamos, es su carta de presentación. La esencia es el conjunto de propiedades y relaciones más profundas y estables del objeto. Determina su origen, carácter y dirección del desarrollo. Entonces, estimados alumnos, si decimos que esto es la esencia, ¿cuál creen ustedes que es la esencia del ser humano? El raciocinio, licenciado. El raciocinio. Exactamente, eso es lo que nos diferencia del resto de animales, porque el ser humano es un animal, somos animales, pero nos diferenciamos del resto del reino animal por nuestra capacidad del raciocinio. Y cuando hablamos de raciocinio, ahí incluimos también el aspecto de la inteligencia. Eso es la esencia. Y a su vez, la inteligencia tiene relación con los fenómenos. Un fenómeno de inteligencia va a ser aquello en lo cual se canaliza esa esencia, esa inteligencia. Entonces, ¿en qué forma se canaliza en el ser humano la inteligencia? Bueno, algunos son arquitectos, otros son abogados, otros son artistas, otros son escritores, otros son científicos, carpinteros, herreros, albañiles, astrónomos. ¿Ven? Y cada una de estas especialidades, profesiones u oficios representa la inteligencia, porque por muy humilde que pueda ser un, una profesión u oficio, ahí radica también la inteligencia. Por ejemplo, un albañil. Un albañil se va a caracterizar y va a ser valioso su trabajo en la medida en que logre hacer una obra bien acabada. Igual, un abogado va a ser brillante en función de que domine la ciencia jurídica. Entonces, fenómeno es lo que aparece, que cambia siempre. La esencia no cambia, la esencia permanece. La esencia, la inteligencia, es algo permanente, pero el fenómeno no. El fenómeno puede modificarse. Ustedes, por ejemplo, pueden ser unos excelentes abogados. ¿Y pero qué pasa si en el camino se les cruza el teatro y se vuelven unos excelentes actores o actrices? ¿Ven? El fenómeno es lo que aparece, que cambia siempre. Puede ser una excelente astronauta y a la vez una excelente cocinera. Puede ser un brillante arquitecto y a la vez un excelente deportista. Es un conjunto, entonces, es un conjunto de propiedades y relaciones del objeto. Son diversas, externas, móviles y accesibles a los sentidos.
Representa el modo como la esencia se manifiesta, cómo se revela la, la esencia, ¿verdad? ¿Cómo se revela la esencia del ser humano? Bueno, la inteligencia se revela de diferentes formas, como les señalé. Entonces, la vida se manifiesta también en diversas formas. ¿Cómo se manifiesta la vida? La vida es una esencia, pero la vida, ustedes la pueden ver en diferentes fenómenos. Árbol, cocodrilo, canguro, ser humano, microbio, colibrí, serpiente, canario. ¿Ven? Entonces la vida se manifiesta de diferentes formas. Esencia y fenómeno constituyen una unidad. En su seno tienen la contradicción, ¿verdad? No pueden haber esencias puras que no aparezcan. Tampoco hay fenómenos carentes de esencia. La física explora cada vez más el átomo y el núcleo atómico para revelar la esencia de las transformaciones de la materia. ¿Se recuerdan que esto lo vimos cuando estudiamos la ley de la unidad y lucha de contrarios, cuando hablamos del átomo? Esencia y materia se transforman en otro y recíprocamente. La unidad de esencia y fenómeno es internamente contradictoria. Ellos mismos son aspectos de una contradicción. Lo que en cierto tiempo o relación es esencia, en otro tiempo o relación puede convertirse en fenómeno y a la inversa. El fenómeno es más rico que la esencia. ¿Por qué es más rico? Porque se presenta de diferentes formas, pero esta es más profunda que el fenómeno. Ahí tenemos el ejemplo de la vida. La vida es la esencia, es una, pero es rica porque se presenta de diferentes formas. Como les señalé, la vida se manifiesta a través de múltiples seres vivos. La esencia en un objeto es una, pero se manifiesta en multiplicidad de fenómenos. Un biólogo puede descubrir una nueva especie de mariposa. Descubre el fenómeno. En el proceso investigativo, define su especie. Lo que la hace ser parte de un grupo determinado. Alas, por ejemplo. Entonces, logra definir las dos categorías del conocimiento. Primero, fenómeno. Ve que es un lepidóptero, una mariposa, ¿verdad? En ese caso, decimos que descubrió una nueva variedad de mariposas. Esencia, decimos que esa mariposa puede ser rapolócera o mariposa diosa, porque hay diferentes tipos de mariposas. Entonces, vamos a ver, jóvenes, ¿alguna duda sobre esta dualidad, esencia y fenómeno? Bueno, continuamos. Causa y efecto. Causa es un fenómeno que da lugar a otro fenómeno. Aquí tenemos cabal. Una causa lleva a un efecto. Y entonces tenemos la ley de causalidad. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley.
expresan una relación existente entre dos fenómenos. Una causa produce inevitablemente un fenómeno. No existe una causa sin que haya un efecto. Todo cuanto sucede, las consecuencias de esos sucesos y todo acontecimiento son causales y no causales. Nada se da al azar, ni siquiera la caída de una hoja. ¿Por qué decimos que ni siquiera la caída de una hoja? Porque una hoja, ¿por qué se cae? Bueno, se cae porque tal vez ya ha cumplido su ciclo de vida, ya está amarilla, ya está a punto de morir y ¡pum! Se desprende. O de repente es una hoja joven, pero hay una tormenta terrible, hay un aguacero torrencial que hace que la hoja caiga. La causa, el aguacero torrencial. El efecto, la caída de una hoja. O la hoja está allí y pasa un niño, y la arranca. Entonces, todo tiene una explicación. Causa, efecto. Todo el universo está concatenado. Concatenado quiere decir que está interrelacionado. La caída de una hoja forma parte precisamente de esa interrelación. La fuerza del vapor hace girar la rueda móvil de la turbina. Esa relación existe independientemente de nuestra conciencia. Una misma causa puede dar lugar a diferentes efectos. El calor que emana del sol da vida a las plantas o las puede quemar. Puede producir energía o dejar de ser ticularia. A ustedes, por ejemplo, van a la playa y les gusta solearse. Qué rico el sol. Y se ponen en la playa a que el sol los dore. Se sienten a gusto. Pero, ¿qué sucede un día miércoles o jueves a mediodía en la 18 calle? Hay un sol inclemente y ustedes están suda, que suda, que suda. Y ese sol no es bueno, ese sol molesta, ese sol es terrible. Pero ¿qué es lo que cambia? Que es el mismo sol que reciben en la playa y que reciben en la 18 calle a mediodía. La diferencia es las condiciones, ¿verdad? Causa y efecto. Existen causas esenciales y fenoménicas. Las causas esenciales son internas, son naturales, pertenecen a la esencia de los fenómenos. Por ejemplo, de una semilla de uva, ¿qué va a surgir? Es una vid. ¿Qué es una vid? Es una planta que da uva. Pues no va a surgir una milpa, ¿no? Es una causa esencial. Esa es una causa natural, porque de ese grano no puede surgir más que una vid. Igual, ustedes siembran una semilla de aguacate, ¿y qué es lo que va a surgir? Pues una planta de aguacate. Causa, efecto, causas esenciales. Y tenemos las causas fenoménicas, que son las exteriores. La existencia de la vida dependerá del que haya condiciones favorables para que surja. Para que nazca una vid se quieren condiciones favorables. Tierra abonada, eso no es intrínseco de la planta, sino es donde fue sembrada la planta. Agua. Sin agua la planta no vive. Y la planta no es algo propio de la planta. El agua es ajena. El sol. El sol puede quemar la planta si no recibe agua. Entonces, esas son causas fenoménicas, porque son del exterior. Para que nazca una vid,
se requieren condiciones favorables: tierra abonada, agua, clima apropiado. Pero ven, esos tres elementos no son parte de la semilla de la vid, sino que son externos. También se puede alterar el crecimiento con fertilizantes y riego artificial. Esas son causas fenoménicas. Bueno, si tienen alguna duda, pueden tomar el micrófono y preguntan, jóvenes. Vamos con necesidad y casualidad. Necesidad. La necesidad se desprende de la esencia interna de los fenómenos. Designa la ley, el orden y la estructura de los mismos. La necesidad es algo que ocurre en forma obligatoria en condiciones determinadas. Ocurre independientemente de la voluntad del ser humano. Necesario es que ocurra en forma inevitable. Para que el agua se convierta en vapor, es necesario que hierva. Ven, ahí está el término necesario. Es algo inevitable. Si el agua no hierve, pues no hay vapor, ¿verdad? Entonces, para que haya vapor, es obligatorio que el agua hierva. Esa es necesidad. Para que se produzca la fotosíntesis en una planta, es necesario que la luz transforme un sustrato inorgánico en materia orgánica rica en energía. Entonces tenemos algo necesario. Los científicos experimentan con los elementos necesarios de un fenómeno para modificarlo. Para mejorar la producción de una planta, tienen que descubrir los elementos necesarios para su desarrollo. Entonces, repito, cuando hablamos de necesidad, es un proceso necesario, inevitable y forzoso que ocurre en un fenómeno. En cambio, casualidad. Casualidad es una causa o fuerza a la que se deben hechos y circunstancias imprevistos. Pueden o no ocurrir. Es inestable y temporal porque no depende de la naturaleza misma del objeto, sino de causas externas. La casualidad ocurre por causas fenoménicas. La fotosíntesis puede verse afectada por condiciones climáticas o por manipulación humana, lo cual es un fenómeno casual. Se puede acelerar o retardar esa necesidad. Eso es casual. Por ejemplo, si una planta está en un lugar donde no le da la luz del sol, no ocurre la fotosíntesis. Entonces, no es una cuestión interna de la planta, es por condiciones externas. Es una casualidad. Un científico puede modificar el proceso de fotosíntesis. Eso es casualidad, ¿verdad? Entonces vemos ahí la diferencia entre necesidad, que es algo obligatorio, es algo que tiene que ocurrir, y la casualidad. La casualidad puede o no ocurrir. La sucesión del día y de la noche, la rotación de la Tierra y otros planetas alrededor del Sol, la evolución de las especies orgánicas. Esos son fenómenos necesarios. La Tierra nunca deja de rotar alrededor del Sol. Es algo necesario, es algo obligatorio. No es que un día la Tierra diga, no, ya no, ¿no? Entonces se acabó todo. Esa necesidad está determinada por leyes objetivas de la naturaleza, de la evolución.
La lógica dialéctica sostiene que la necesidad y la casualidad se encadenan, porque la necesidad es algo obligatorio y la casualidad puede ocurrir. Y en un momento dado pueden converger ambas, necesidad y casualidad. Veamos contenido y forma. Contenido es el aspecto interno, el conjunto de elementos materiales e intelectuales que conforman una realidad. Ustedes van al teatro y ven una obra. Y cuando salen, qué buen contenido, ¿verdad? Muy buen contenido. El libreto está muy bien desarrollado. Entonces, los actores vienen y desarrollan una obra. Todo lo que ellos hacen forma parte del contenido. La forma es la organización y la estructura del contenido. Ambas están íntimamente relacionadas y no pueden existir por separado. El contenido siempre se manifiesta por medio de la forma y a la inversa. El ser humano solo percibe formas y de ellas elabora conocimientos para comprender el contenido. Hay dos clases de forma. Tenemos la externa y la interna. La forma externa se refiere al espacio que ocupa un cuerpo o una realidad. La interna se establece a partir de las relaciones que se establecen entre los contenidos manifiestos en forma externa, ¿verdad? O sea, están íntimamente relacionados. Un libro está integrado por contenido y forma. El contenido es el tema, el argumento y su trasfondo, su repercusión, su relevancia social, espiritual, humana o moral, su profundidad, su alcance vital. La forma es la organización interna, la estructura de la obra, la cual se crea aplicando recursos de expresión y representación para poner de relieve y plasmar el contenido. Entonces, veamos un ejemplo. Su libro de introducción a la filosofía. Bueno, el contenido. ¿Cuál es el contenido de este libro? Vemos que el contenido de este libro se refiere a filosofía. Dentro del contenido tenemos la definición de idealismo, de materialismo, sobre la lógica, las proposiciones categóricas, el razonamiento, el silogismo, las falacias no formales, el conocimiento, las categorías y reglas de la dialéctica. ¿Ven? Entonces, ese es el contenido del libro Introducción a la Filosofía. Ahora, la forma. La forma, bien dice, interna y externa. Interna. Interna, porque vemos que este libro está dividido en dos unidades, tres unidades. Unidad 1, pensamiento crítico y acción. Y lo conforman 4 capítulos. La unidad 2 se llama el pensamiento lógico y lo comprenden 5 capítulos. La unidad 3, dialéctica del conocimiento, lo conforman 3 capítulos. Entonces, ven, eso es la forma interna. Ahora, la forma externa. La forma externa, ustedes pueden ver que este libro tiene una carátula de color azul oscuro que presenta un búho, la cabeza de un búho de barro, de esas que hacen en Antigua Guatemala.
y en la parte trasera hay un texto y es de color amarillo. Entonces, esta es la forma externa del libro. Bueno, veamos realidad y posibilidad. Como les dije, si tienen alguna duda, pueden tomar el micrófono y consultar. Realidad es lo existente, lo objetivo. Realidad es la materia, lo que empezamos a ver al principio, se recuerdan, la sustancia. Es lo que veo, escucho, huelo, te gusto, toco. Esa es la realidad. Es la experiencia verdadera de algo o de alguien. En cambio, la posibilidad es una realidad en potencia que puede o no ocurrir. Puede existir si se llevan a cabo o se cumplen determinadas circunstancias, ¿verdad? Digamos, realidades. Realidad es un árbol. Ustedes ven y ese es en realidad es un árbol. Ustedes lo tocan, esa no es una posibilidad. Posibilidad es que alguien hubiera plantado un árbol a la par del otro árbol. Pero el árbol es tangible. Ustedes lo pueden palpar, lo pueden oír, tocar, toc, toc. Cuando hay mucho aire pueden escuchar cómo susurran sus hojas. Esa es una realidad, es algo concreto, exacto, existe. Ahora, la realidad es que de repente llueva fuerte y un rayo caiga sobre el árbol y pum, lo derrumbe. ¿Esto siempre ocurre? No, es una posibilidad, ¿verdad? Es una posibilidad que el rayo caiga ahí y parta el árbol. Toda realidad genera múltiples posibilidades y de todas las posibilidades pueden surgir otras realidades. Aquí tenemos estas opciones, ¿verdad? En realidad, un teléfono celular, un perro, la Universidad de San Carlos de Guatemala, una casa. Ahora, posibilidad. Bueno, que alguien compre el teléfono celular, que el perro muerda a una persona, que la Universidad de San Carlos de Guatemala se quede sin presupuesto, que la casa se inunde por un temporal. Para que una posibilidad ocurra, se necesitan la confluencia de múltiples factores. Bueno, veamos ahorita particular y universal. Esto también ya ustedes lo manejan. ¿Se recuerdan que esto lo vimos cuando trabajamos silogismos? Porque hay silogismos eh, eh, que están integrados eh, por elementos, por oraciones, ¿verdad? Y esas oraciones, algunas suelen ser particulares o universales. Entonces decimos que lo particular es un objeto o fenómeno concreto del mundo material. Lo particular son características esenciales que hacen diferentes a los objetos, fenómenos y procesos en particular. Entonces se recuerda que hay premisas particulares. La premisa particular se refiere a un elemento. Es lo que diferencia de otros que se le parecen. En cambio, lo universal muestra las características comunes en diferentes objetos.
fenómenos y procesos. Una premisa universal es todo, ¿verdad? Universal es lo inherente a un grupo de objetos y fenómenos vinculados entre sí. Se manifiesta en el conocimiento por medio de conceptos, conceptos generales, de juicios universales y de la ley de la ciencia. Lo singular está siempre ligado a lo universal al cual pertenece. Veamos un ejemplo. Ustedes, estimados alumnos, ustedes, ahorita vamos a ver cuántas personas hay en el aula. Habemos 62 personas. Esas 62 personas representan el universo de el curso Filosofía, sección T. Ahora, particular. Particular es cada uno de ustedes. Si ustedes se fijan, cada uno de ustedes tiene algo particular que lo diferencia de otra persona. ¿Cuáles son las particularidades? Bueno, mujeres, hombres, algunos tienen 21 años, otros tienen 30 años, algunos tienen 18 años, otros tienen 50 años, algunos son casados, otros son solteros, o puede ser viudo, o puede ser separado, divorciado o divorciada. ¿Ven? Esas son particularidades. Y como el cabal, lo singular está siempre ligado a lo universal al cual pertenece. Porque cada uno de ustedes tiene una singularidad. Singularidad quiere decir es su esencia, lo que los hace únicos, ¿verdad? Pero ustedes pertenecen al universo de alumnos de filosofía de la sección T de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Todo cuanto existe es particular, con características propias, que lo diferencian del resto de fenómenos. Sin embargo, en cada fenómeno particular se manifiestan características universales. Veamos dos futbolistas, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Cada uno de ellos tiene características diferentes. Uno es argentino, el otro es portugués. Y cada uno de ellos juega de una forma particular. Eso es el encanto que tienen ellos. Su juego bonito. Y cada uno de ellos hace magia al jugar fútbol. Esas son sus características, sus individualidades. Sin embargo, cada uno es una manifestación particular de lo humano. ¿Por qué? Porque los dos son seres humanos, los dos son hombres, los dos tienen rasgos universales de inteligencia, tienen sentimientos. Entonces, ven ustedes, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son particularidades, pero los une un elemento universal, que son seres humanos, que son inteligentes. ¿Ven? Entonces ahí tenemos lo particular y lo universal. Bueno, jóvenes, ahí estamos con el contenido de hoy. A ver, ¿tienen dudas? Díganme. Así aclaramos el contenido de la clase de hoy. Todo bien, licenciado. Bueno, ¿alguien más que tenga dudas? ¿Todo bien, doctor? Bueno, si es así, entonces, jóvenes, les agradezco la atención a la clase y nos estamos viendo el próximo jueves. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz noche. Bueno,
Gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche.